El 4 de diciembre no duró un día. El 4 de diciembre es el inicio, el kilómetro cero de una construcción en la que todavía estamos, pero que supuso la construcción de la autonomía y que podría cerrarse en las primeras elecciones autonómicas del 82, ¿no? Pero ese 4 de diciembre fue el espíritu que rodeó toda el preautonomía, la consecución del 151, el 28 de febrero. Ese era el espíritu que estaba en la calle y en las cabezas, ¿no? El proceso constituyente es el 4D, que continúa a través del 28F. 4D y 28F son un proceso constituyente andaluz por el derecho a decidir una autonomía plena, completa, de velocidad rápida para salir del estancamiento. Hubo un movimiento continuado entre 1977 y 1980, 28 de febrero, y 1981, aprobación del Estatuto, en octubre. Fue una época, una sucesión de fechas importantes, de momentos clave. Yo le doy la misma, si no más, importancia al 4 de diciembre que al 28 de febrero. Pero claro, luego llegó el 28 de febrero y es lo que queda más como momento institucional. Si no hubiera habido 4 de diciembre del 77 y 4 de diciembre del 78, no hubiera sido posible el 28 de febrero. Aquí conquistamos, cosa que no ha ocurrido en ningún país del mundo, la autonomía plena a través de 2 referéndums, no de uno. Y uno de ellos dificilísimo, teníamos que superar el 50% del censo, no de los participantes, un censo que estaba cargado de muertos, de fallecidos. Los fallecidos votaron en Andalucía en la conquista de la autonomía plena el 28 de febrero. En fin, era una cosa casi imposible, ¿no? Nadie se creía que iba a salir. Y bueno, cayó Almería, pero después se consiguió por el Partido Andalucista, precisamente por un convenio que llegaron con Martín Villa a cambio de apoyar la investidura de Suárez, y se consiguió, pero ni siquiera ese día que estábamos en el Palacio de en el Teatro de López de Vega, en el Casino de la Exposición, estábamos muchísima gente, estaba aquello abarrotado y con una expectación. El 28 de febrero fue la mayor rebelión social pacífica que ha habido en la historia de España. No ha habido ninguna como aquella, esa contestación frente al poder establecido. Y además un resultado, el del referéndum del 28 de febrero, que supuso un rediseño total del modelo territorial para España. El modelo autonómico lo cambió Andalucía desde aquí con ese comportamiento. Andalucía escandalizó al sistema cuando salió a la calle con esa fuerza en 1977 y a partir de ahí hasta 1981, ganando 2 referéndums, y no solo ganando 2 referéndums, sino cambiando la ley de modalidades de referéndum, porque se quedó fuera Almería. Y en lugar de un debate atascado como hay ahora con respecto a Cataluña, el sistema Suárez comprendió que incluso había que cambiar la ley orgánica de distintas modalidades de referéndum, porque Andalucía había demostrado lo que quería, ese derecho a decidir una autonomía plena, profunda y rápida. Se nos olvida recordar que para ser de 151 tenía que haber un pronunciamiento de un número determinado de ayuntamientos. Casi la totalidad de los ayuntamientos de Andalucía reivindicaron la autonomía, pidieron la vía del 151, además de esgrimir que había quedado el Estatuto de Andalucía sin aprobar desde 1936. Cuando el 28 de febrero fue una derrota, porque el 28 de febrero significó, por un lado, una discriminación, porque no se quiso que la normativa que reguló ese 28 de febrero fuera igual que la catalana y la vasca. Se le hizo una normativa mucho más complicada, había que tener mayoría absoluta en las 8 provincias, y los enfermos votaban no, se contaban como noes, los errores en el censo, o sea, un disparate. No ha existido jamás en el mundo un referéndum, una convocatoria en la que se exija la mayoría absoluta en esos términos, ¿no? No se exigió a Cataluña, no se exigió al País Vasco, no la cumplieron siquiera. No se trataba de participar o de no participar, como en el deporte. Se trataba de ganar la autonomía.
Y claro, se prefirió que se participara a ultranza el 28 de febrero, pero en unas condiciones tales que lo hicieron prácticamente imposible. Sin esa ley orgánica de referéndum, habiendo sido convocado el referéndum andaluz de la misma manera que se convocó el catalán o el vasco, que fueron convocados por decretos leyes, y aquí se dijo que eso lo permitía la Constitución. Y cuando Andalucía pidió decreto ley para convocar su referéndum, se le contestó que eso no lo permitía la Constitución. La Constitución se va interpretando y aplicando siempre para bien de las llamadas nacionalidades históricas y siempre para mal del resto de una manera discriminatoria. Una gran ilusión creciente, constituyente, de autonomía plena, de velocidad rápida, de Andalucía que quería ser nacionalidad, que ya figura el término en el Estatuto Último. Y eso duró, ese fervor duró hasta la dimisión de Escuredo en 1984. El gran Escuredo que sacó mayoría absoluta, el hombre que supo encabezar un movimiento, solo duró 2 años presidiendo el gobierno. Solo duró de 1982 a 1984. Y a partir de 1984 se empezó a desactivar la situación. Lo que ocurre es que el estatuto en que tenía que concretarse el autogobierno no reflejó eso. Fue un estatuto recortado, no hay que olvidar que, digamos, el sistema socioeconómico y el régimen político que se estaba elaborando, que se estaba construyendo en la transición política, se asustó. Se asustó además por el ejemplo de Andalucía, que podía quizá seguirse luego por Canarias o por el País Valenciano, etcétera, y decretó un desaceleramiento y un parón en cuanto a la dinámica de las comunidades. Nada más conseguir la autonomía, al régimen se le llama autonómico, no se le llama autónomo, es decir, se utiliza un eufemismo para descargarlo por completo de valor y de significado. La Constitución de Antequera decía que Andalucía era soberana y autónoma. Utilizaba ese dualismo que es esencial para que cualquier sujeto o físico o colectivo pueda ser consciente de lo que quiere hacer y además hacerlo. La soberanía implica lo que se denomina en derecho civil el tener capacidad jurídica. Es decir, yo tengo la legitimidad para poder decidir qué quiero o no quiero hacer. Pero para poderlo hacer necesito la autonomía. La autonomía es la capacidad de obrar, es la transformación o la adaptación material de lo que he decidido hacer. Nos impusieron la famosa LOAPA, una ley orgánica de homogeneización y frenazo del proceso autonómico, y por tanto el Estatuto de Autonomía que se aprobó en octubre del 81 no respondía a lo que había ocurrido el 4 de diciembre y el 28 de febrero. Yo creo más bien que fue una estafa a eso. El movimiento autonomista del 77 o del trienio andaluz hasta el 80 tiene también imbricada la cultura como si fuesen hermanas siamesas. Y eso creo que fue la clave de la victoria. Porque en el 77 ser andaluz era ser moderno, es decir, la vanguardia era ser andaluz. Pero era muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo viejo, lo casposo, lo rancio, eran los culpables de nuestros males. Es decir, lo rancio provenía de Madrid, lo rancio provenía del franquismo. Es decir, todo lo antiguo es lo que nos hacía daño. Reivindicar Andalucía era la modernidad. Esos tiempos, esos casi 3 años, entre el 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero del 80, fueron una época de lo que podríamos llamar aceleración histórica, de aceleración de la conciencia, de un proceso en que el sentimiento andaluz, que evidentemente existía, pues al menos parcialmente se convirtió o se iba convirtiendo en conciencia política. Por eso ahora, en esta etapa en que ya no cabemos en la Constitución del 78, como se ha visto en otras nacionalidades, aquí tampoco cabemos, vamos a un proceso nuevo, constituyente otra vez, que debe conectar con lo que fue el principio de esta movilización, el 4 de diciembre de 1977.